Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez. Y hoy ya lo introducimos un poquito en el capítulo anterior, y vamos a hablar sobre urgencias en oncología. Porque una de las preguntas siempre es, ¿y cuándo tengo que ir a urgencias? ¿Tengo que venir al hospital? ¿Puedo ir a mi centro de salud? Yo creo que son cosas porque, sobre todo al principio, cuando no conocemos, es si me pasa algo, ¿dónde acudo? Que en el fondo es lo que trasciende de esa pregunta, ¿no? Sí. Y puede ser un tema interesante. Es una pregunta que todo el mundo se hace en algún momento pero me van a poner algo que me va a sentar mal y cómo voy a estar, y es un poco lo que hemos hablado muchas veces de la incertidumbre de los tratamientos. En general, la mayor parte de las veces damos toda la información sobre cómo nos va a sentar, la toxicidad, qué nos puede pasar, si nos van a dar náuseas y demás, pero es muy difícil retener toda esa información de entrada. La mayor parte de las veces, cuando luego entras en casa, no te acuerdas de lo que ha pasado, de lo que has tenido, por mucho que intentamos dar recomendaciones, incluso damos algunas hojitas de papel. Claro, la mayor parte de la gente no es médico, no conoce nada de salud y se encuentra inquieta, cuando uno se encuentra mal. Yo creo que aquí, y haciendo un poco spoiler a lo que viene después en el resto del capítulo, el gran resumen es: hay que ir a urgencias como iríamos en situaciones si no tuviésemos un cáncer o no estaríamos en un tratamiento oncológico activo. Sí. Ahora vamos a explicar alguna salvedad, pero es eso, es decir, si me dan náusea o me dan vómito, ¿cuándo tengo que ir a urgencias? Pues cuando esos vómitos vea que me están deteriorando, como iría si tenemos una gastroenteritis muy fuerte, por ejemplo, la diarrea. Si veo que puedo estar en casa, que estoy más o menos bien, aunque estoy sintomático y me han dado unas recomendaciones de un tratamiento previamente en consulta y lo estoy tomando y parece que voy más o menos bien, pues mantenemos un poco la calma, ¿vale? Eso es un poco apelando al sentido común, como iríamos en condiciones normales. Siempre cuando uno se mantiene con un estado general aceptable, aunque se tenga esos síntomas, eso es todo lo que nos permita margen de maniobra, es decir, que podemos esperar y ver. ¿Que uno no mejora? Pues motivo para consultar. En el servicio de urgencias donde nos vayan a poder atender más rápido. Y eso es un punto muchas veces de discordia con el resto de especialistas, ¿no? Porque yo voy a mi centro de salud, pero mi médico de cabecera va a ser capaz de verme. Pues en general, sí. Claro, la gran mayoría de las veces, salvo que haga falta alguna prueba específica que considera que hay que hacer una analítica o alguna prueba de imagen que no esté disponible en ese centro, es el primer sitio de consulta. Sí. Es decir, si vuelvo un poco al mismo ejemplo, náuseas, vómitos, es un tratamiento sintomático. Probablemente en el centro de salud os atiendan más rápido, de una forma, y os pondrán el mismo tratamiento que os hagan en un hospital grande. Eso prácticamente es seguro. Entonces, como en toda la población, el primer sitio de consulta es vuestro centro de salud. Cierto que podéis encontrar algunas circunstancias en las que hay hospitales en los que no se sienten cómodos en algunos centros o en algunos centros de salud que ha pasado, de qué te han dicho, pero es que aquí, es que como vamos a ver, es que es una cosa muy específica, pero en general eso suele ser cuando ya vamos a algo más fino, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de síntomas generales, de me han puesto un tratamiento, no me encuentro bien y me van a poner algo para que pueda mejorar algo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay cosas que pueden tener un tratamiento, vamos a decir, inmediato, náuseas, los vómitos, diarrea, más nos van a poder poner tratamiento, nos van a poder reponer un poco, y hay síntomas en los que por mucho que vayamos a urgencia no vamos a poder tener arreglo. Me encuentro cansado, pues es muy difícil que podamos poner algo que vayamos a recuperarnos inmediatamente del cansancio. Lo que sí que se va a hacer, y eso es fundamental, es que se va a hacer una evaluación de si es necesario hacer algo más. Por ejemplo, si es necesario una analítica. Claro, ahí llega quizás el punto clave, ¿no? Por el que hay que ir al hospital. Esto también es importante, un mensaje para pacientes que a lo mejor no vivís cerca del centro donde os estáis tratando, pero sí tenéis algún otro centro sanitario que es capaz o tiene capacidad de hacer una analítica urgente, ¿no? Y os pilla más cerca de casa, y porque vivís en pueblos y demás, pues podéis acudir ahí perfectamente. Al final esto es un sistema de escalada, es decir, consultamos nuestro centro más cercano y el profesional que os esté evaluando ahí, pues
ya considerará si necesitáis o no, pues ir derivando a otro centro que tenga otras capacidades. Eso es. Pero lo principal es que si no nos encontramos bien, podamos ir al sitio más directo donde nos puedan atender. El resto de cosas, una vez que uno ya se esté atendido, ya se irá mandando. Si es necesario hacer una derivación al hospital, se hará desde esos momentos y hay mecanismos para contactar con ellos. Una de las cosas que siempre vemos es que se demanda que poder tener un punto de contacto, ¿no? Cuando no nos encontramos bien, pero yo quiero hablar con mi oncólogo. Es un punto muy polémico en la mayor parte de los hospitales. Lo ideal sería poder tener un punto de contacto, un teléfono. Eso sería lo idóneo. Si eso no lo... Bueno, o tener un acceso rápido y directo. Hasta ahí estamos de acuerdo. También hay que pensar que cuando, por ejemplo, nosotros estamos pasando consulta, si estuviésemos atendiendo el teléfono por dudas de personas, no podríamos estar pasando consulta. Claro. Entonces, ser capaz de aunar una atención directa con el médico que me ve, que me conoce y que sabe las cosas y poder tener una actividad asistencial, muchas veces es imposible de cuadrar. Yo cuando he dicho lo idóneo es tener a un profesional, un oncólogo destinado a atender urgencias en ese sentido. Obviamente, si está en consulta, es imposible estar en consulta y a la vez atendiendo todas las urgencias que entran, porque es que eso sería inabarcable y no podría dar buena atención a la gente que tiene cita en consulta ese día. Eso. Yo creo que la mayor parte de los hospitales tienen como mecanismos mixtos, ¿no? Hay un médico que se encarga de atender esas cuestiones, o muchas veces yo creo que es lo que más ha proliferado, que es la enfermera experta, ¿no? Es decir, el personal de enfermería en los servicios de oncología generalmente tiene muchísima experiencia, tiene un conocimiento de todo lo que son los cuidados a todos los niveles, que pueden contestar perfectamente la inmensa mayoría de cuestiones sencillas sobre los cuidados de qué ha pasado con ese tratamiento. Recordad que estamos hablando siempre de nos encontramos mal, pero mantenemos un buen estado general. Es decir, si no nos mantenemos bien, no estaremos hablando de nada de esto. Claro, ahí sí hay que acudir y no dudarlo. Exactamente. Bueno, yo creo que un punto que quizá, porque estamos hablando ahora mismo de síntomas generales, creo que un punto que siempre suele aparecer en muchos informes de oncología, especialmente en informes de cuando son tratamientos de quimio, entendemos como quimio clásica, ¿no? Es el tema de la fiebre, de que ahí siempre decimos mucho. ¿Qué tenemos que hacer con la fiebre, Fernando? Primero tenemos que entender qué es fiebre, ¿no? Quizá uno de los grandes mitos que hay es que la fiebre es diferente para cada persona, ¿eh? Porque para mí 37 es fiebre alta, para mí tal, a mí es que no me sube la fiebre y tal. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo que es universal. Todo el mundo tiene fiebre en el mismo punto. No, porque tú te puedas tolerar mejor o peor esa fiebre, no quiere decir que a nivel de evaluación vayamos a hacer algo diferente. Es decir, la fiebre es un punto objetivo. Totalmente. Es decir, es algo que se mide, que no es... Otra cosa es que tú puedas tener algunas décimas y encontrarte mejor o peor, pero la fiebre es algo que está perfectamente definido. Y es una medida muy sencilla de hacer en domicilio. Generalmente en los adultos, los termómetros que hay en casa, la mejor manera de tomar la temperatura es en la sila. En los niños puede ser algo distinto, hay veces que se toma en la boca, hay veces que se toma de otra forma o en el oído. En general, salvo que uno tenga un termómetro de última generación que puede permitir tomar la temperatura de otra forma, el termómetro de toda la vida en la sila es universal para todo el mundo. Y vamos a definir fiebre 38 grados o más. ¿Vale? Hasta entonces, entre 37 y 38 es lo que llamamos febrícula, o lo que se llama, tengo algunas décimas. Entonces, bueno, empezamos por la febrícula. Si estamos con febrícula y nos encontramos bien, como síntoma aislado, con un poquito lo que se conoce como destemplanza o mal cuerpo, pues podemos tomar algún antipirético, esperar, ver en casa y ver cómo evolucionamos. No hay que alarmarse, hay que observarse. Eso, tranquilidad, es el punto 1. A partir de 38, ¿qué pasa? Si tenemos un pico aislado de 38 grados, 1, nos encontramos muy bien, no hemos tomado un paracetamol porque lo hemos tenido por casa, porque ya nos lo han recomendado, y se controla, en principio
No hay que hacer nada más, porque hay que tener en cuenta que la fiebre, igual que una medida objetiva, no es una medida estanca. Hay veces que podemos tener 37,3, hay veces que podemos tener 37,7 y llegar a 38 en un momento puntual. Pero si nuestro estado general no cambia, no hay que hacer nada más, ¿eh? No hay que estar obsesionado con tomarse la temperatura, a ver si sube a 38, en ese momento salgo corriendo para el hospital. Ese es el mensaje, es decir, hay que tener ese sentido Y común. no hay que tomarse la temperatura a diario, que es otra cosa que muchas pacientes me dicen, no, yo como me avisasteis sobre la fiebre, me levanto todos los días y me pongo el termómetro. A ver, no pasa nada, pero tampoco es algo necesario. Uno, Claro. si alguien tiene fiebre, se lo nota y es entonces cuando se toma la temperatura. ¿Qué sucede si tenemos fiebre más allá de esos 38 grados? Generalmente se habla de 38,3, pero bueno, no vamos a ser tan específicos, más de 38 grados, o tenemos 38, empezamos a estar más deteriorados y no nos baja con un paracetamol, por ejemplo, ¿vale? En ese momento es cuando ya hay que plantearse consultar, ¿vale? Generalmente, ¿cuál es la recomendación general? Ir a aquel centro que tengamos más cercano donde nos puedan hacer una analítica, ¿vale? Igual que aquí muchas veces los centros de salud pues es más complejo. ¿Vale? Entonces, si nos encontramos mal, al centro de salud, que es lo primero donde nos puedan atender. Pero si nos encontramos bien, lo único que esa fiebre no se termina de controlar, lo ideal es ir a un centro donde nos puedan hacer una analítica. No un centro donde haya mi oncólogo, es un centro donde nos puedan hacer una analítica. Sí, porque básicamente ahí lo que hay que hacer es una evaluación de una neutropenia febril, que es un cuadro que es frecuente, es común, es algo que vemos muy común prácticamente en el día a día y que la gran mayoría de las veces no tiene mayor trascendencia. Si se coge a tiempo, pues se trata, se pone su profilaxis antibiótica y se hacen los controles pertinentes, no suele llamar. Pero es cierto que es un cuadro potencialmente grave. Por eso aquí es lo que somos un poco más insistentes en consultar y en consultar de forma precoz para evitar que haya cuadros sépticos, es decir, de infecciones complicadas, ¿vale? Entonces quizás la fiebre es un poco lo que se sale de lo común. Eso de, podemos estar muy bien clínicamente y tener las defensas muy bajas. Eso es algo que puede pasar, porque las defensas no tienen por qué notarse en el cuerpo. Hay otras cosas que sí que se notan. Si estamos cansados y tenemos anemia, pues eso se va a ver en la analítica. Pero las defensas es algo que no tiene por qué tener repercusión. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Nos pongamos el tratamiento que nos pongamos, a todos les van a bajar las defensas a lo largo del ciclo. Entonces, muchas veces si nos encontramos muy bien, hacerte una analítica en medio no sirve de nada, porque las defensas van a estar más bajas que al principio, porque es un efecto de la quimioterapia que hace. Por eso necesitamos que sucedan las dos cosas. Que la analítica venga alterada y que tengamos una justificación para esa analítica. Porque si no, lo normal es que generemos puntos de confusión y que empezamos a poner tratamientos que muchas veces no hacen falta, porque si alguien se encuentra muy bien, pero nos encontramos las defensas muy bajas, ¿qué hacemos? No tratamos y es un punto de discordia, de que no se tiene muy claro qué actitud hacer. Entonces, lo primero es lo que decimos. Ver cómo nos encontramos, si no nos encontramos bien, consultar, y si nos encontramos bien y tenemos esa fiebre tal y como hemos explicado, es el momento de revisar analítica. Si no se cumplen las dos condiciones, pues muchas veces lo que vamos a hacer es echar el día en urgencia y nos preocupamos mucho, pasamos muy mal rato, la familia se altera, está todo el mundo muy preocupado y al final uno se va con la sensación de que pues me he ido a mi casa, he echado el día en urgencia y no me han hecho nada. Pero es que lo que hay que hacer. Exactamente. También aquí un punto, un inciso, y es que esto es un poco lo que nos preocuparía de la fiebre, pero no siempre la fiebre va asociada a una bajada de defensa, ¿vale? Hay veces pues, que cogemos cuadros víricos, cuadros catarrales comunes, que no tienen mayor trascendencia analítica y se trata como se trataría en la gran mayoría de la población y es con antitérmico, esperando, digo ahora que no sabemos cuándo llegará el pico de gripe, pero se trata como en cualquier otra persona, ¿vale? En el grueso de pacientes. Y también otra causa que no es rara de fiebre son los propios tratamientos. Sí. ¿Vale? Entonces hay veces que podéis experimentar fiebre el día o 2-3 días después de haberos puesto el tratamiento. Eso al final es una cosa, muchas veces un diagnóstico por descarte, es decir, si tenéis fiebre alta y demás, vais a urgencia, consultáis, pero ya si vemos que hay una relación causal, es decir, si te pones el tratamiento y más o menos los mismos días
te vuelva a dar fiebre, pues a partir de ahí ya pues, no hace falta consultar, pero bueno, eso ya es algo que vuestro oncólogo os irá explicando. Y además, sois vosotros mismos muchas veces quien nos dais la respuesta. Dice, no, si es que yo me pongo el tratamiento y es automático. A la mañana siguiente tengo fiebre unas horas y después se me quita. Por un ejemplo, los patrones son muy diversos, ¿no? Pero eso a nosotros, desde la mayor parte de los servicios, tienen oncólogos o de guardia o con contacto con oncología, y eso es muy sencillo de evaluar y la inmensa mayoría de las veces no tiene mayor trascendencia. Cierto que si en alguna vez pues pillamos unas defensas muy bajas y en ese momento pillamos una infección, pues la necesidad de antibiótico muchas veces no se puede hacer por boca, en casa, y hay que quedarse ingresado porque necesitamos un antibiótico de amplio espectro, que se tiene que poner intravenoso, que hay que hacer ciertos controles analíticos. Y yo creo que en general es el motivo más frecuente por el que tenemos que quedarnos ingresados estando con tratamiento de quimioterapia en líneas generales. En líneas generales, sí. Bueno, yo creo que para un primer acercamiento a urgencia oncológica era obligado a hablar de la fiebre. Sí. Eso es porque en cualquier manual de urgencia oncológica creo que es el capítulo estrella. Y aunque retomaremos este tema hablando de alguna otra situación más específica, incluso si lo de siempre, si nos queréis proponer alguna situación que queréis que explicamos, que hayáis vivido, estaremos encantados de tratarla en algún otro capítulo. Ya digo, hay proyectado algún otro capítulo sobre urgencia. Y poquillo más. Esperamos que vuestros comentarios, esperamos que activéis la campanita para que os lleguen nuestras notificaciones, suscribiros, darle like a nuestro canal para seguir aumentando nuestra comunidad y nos vemos pronto. Recordaros que toda pregunta tonta es aquella que no se hace y nada más. Hasta luego. Hasta luego.